Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por esta bendición que tú nos has dado. Entonces, terminamos la vez pasada. A ver, nosotros dijimos que por la palabra quedó demostrado esos tres oficios de Cristo. Dijimos que los tres oficios más deseados o más grandes que podían existir en Israel era estos tres oficios: el de profeta, el de sacerdote y rey. Si una familia tenía a un miembro de su clan o de su estirpe, de su casa, si un miembro de su casa era profeta, mejor dicho, esa familia tenía un tesoro. Si esa familia o otra familia tenía un sacerdote en Israel, no, pues esa familia tenía otro tesoro. Y si alguna de esas familias tenía un rey dentro de su clan, dentro de su círculo, pues imagínense, otro tesoro. Pero lo que estamos diciendo aquí en esta diapositiva, o lo que dijimos en la clase pasada, algo de la clase pasada, es que Jesús de Nazaret no solamente es profeta, no solamente es sacerdote, sino que también es rey. El profeta, algo que debemos de recordar es que el profeta estaba para anunciar el pecado. El profeta estaba para anunciar lo que Dios quería decirle o comunicarle al pueblo. Casi todas las palabras es así ha dicho Jehová. Dios dice, Dios habla, Dios constituye, Dios es el que hace. Y el profeta prácticamente tenía una autoridad para decir: así dice Jehová, o me obedecen a mí, o los saco a través de los babilonios de aquí, o los saco a través de los, ¿de qué puede ser? Puede ser de los griegos, de los romanos, los esclavizo, en fin, hago que los esclavicen, porque si ustedes no me obedecen a mí, sino a los dioses muertos, entonces pues va a ser difícil la situación. Entonces, ese oficio de profeta lo hizo muy bien Juan, que fue Juan el Bautista, el que anunció al Señor Jesús. Y luego ya terminamos, dimos una cantidad de citas y dejamos el oficio de profeta bien detallado. El pueblo tuvo a Jesús como profeta, Juan el Bautista lo anunció como profeta, Jesús mismo también dijo que él era el profeta, las credenciales de Isaías de que decía que el hombre que salvara a Israel o que viniera como Mesías era un profeta, todo eso quedó consignado. Hasta Herodes vino a decir que Jesús era el profeta Juan, o Juan como profeta. Como sacerdote, eh, como sacerdote, entonces estaba escrito. Recuerde que hay tres clases de sacerdocio en el Antiguo Testamento. A ver, podemos recordar uno por allá que dice que es el orden de Aarón, ¿sí? Según los hijos de Aarón y la descendencia, nietos, tataranietos de Aarón, serían sacerdotes sobre Israel. También serían sacerdotes por el linaje de Leví, una de las 12 tribus de Israel, la única tribu que no le dieron tierra. No lo dejaron que trabajara en ninguna otra cosa, sino que esa tribu se dedicaría únicamente a enseñar la palabra en Israel. Entonces no tendría otro trabajo los descendientes de Leví. Esa gente que pertenecía a la tribu de Leví no se dedicaría a la agricultura, no se dedicaría a la ganadería, no se dedicaría a eso, sino que se dedicaría a enseñar la palabra, y todas las demás tribus deberían de diezmar a la tribu de Leví para que los levitas no tuvieran necesidad de trabajar en ninguna otra cosa. Entonces fue nombrado sacerdote, debía ser mayor de 30 años, etc. Vamos a hablar un poquito de rey para avanzar. Jesús es el rey, Jesús es un hombre que está profetizado, está anunciado como rey. Cristo en su oficio como rey, entonces él venía por allá, por favor, si podemos leer Zacarías 9:9, entonces podemos mirar esa escritura de Zacarías 9:9. Por sí que ese libro de Zacarías es un libro que viene anunciando mucho al Señor. Les voy a leer, permítame por favor, les voy a compartir Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Está hablando de Jesús. Tu rey vendrá a ti. Ese rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso se cumplió en la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Entonces ya estaba profetizado
Y no dice que ese Jesús sería el sirviente, el empleado del cielo, el barrendero o trapeador de Pedro, sino que allá en el cielo, sino que este Jesús sería el rey de los judíos, desde luego. Entonces, aquí, si nos quedáramos solo con este versículo, ya podemos decir, Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos habla de que Jesús es ese hermoso y maravilloso rey. Isaías 9, 6, 7 dice, el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio sobre su hombro, su reino no tendrá fin. Termina diciendo, y el reino no tendrá fin. Entonces vuelve a hablar de que ese niño que nacería de la Virgen, ese niño que nacería, vendría a ser rey. Su imperio, su poder, su autoridad no tendría ninguna terminación, y no tiene ninguna terminación. ¿Qué más podemos traer a la memoria? Lucas 1:31 al 36, que es bien largo, lo pueden escribir para que ustedes lo tengan allí como apunte. El evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 36. Jesús en su nacimiento, Mateo 2:2, vamos a mirarlo un poquito. Mateo 2:2 dice, diciendo dónde está. Bueno, voy a leer desde el 1 para ponerlos en contexto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué fue lo que preguntaron los reyes, los astrólogos, los que estudiaban los tiempos? Ellos preguntaron por el rey de los judíos. Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto la estrella en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, en su nacimiento fue conocido y reconocido como rey. ¿Listo? Vamos a mirar un poco Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 es el antepenúltimo capítulo del Evangelio de Mateo. Vamos a mirar un poquito allí. Toca mirar todo el capítulo, se lo voy a dejar de tarea, pero vamos a mirar como la parte más, como la más que apunta a este asunto. Entonces, permítame, ya se lo busco. Mateo capítulo 27. Vamos a mirarlo. A ver. Versículo 27, vamos a mirar Mateo capítulo 27, versículo 27, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y la golpeaban en su cabeza o en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Entonces le pegaban en la cabeza. Cuando le pegaban, ese era el cetro. O sea, eso era lo que representaba el cetro. Como dice, con tu cetro te pegamos. Todo esto era una burla que hacían los soldados romanos. Era una burla, pero a la verdad, cuando hincaban su rodilla, aunque para ellos era un juego, lo que se estaba tomando allí era un cumplimiento de que el Señor era el rey y es el rey de los judíos. Les voy a leer por favor el versículo 35 de ese capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Versículo 37, el clave. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Mire cuál fue su causa. Este es el rey de los judíos. Entonces fue reconocido en su muerte como un rey. Muy, muy clarito, hermanos, por favor, escríbanlo. Jesús es reconocido en su nacimiento, entonces ya le di la cita de Mateo, es reconocido como rey por los astrólogos. Jesús es reconocido en su muerte como rey, Mateo capítulo 27, versículo 37.
Y el último ya de su paso, entonces Jesús vendrá como rey. Jesús vendrá como rey. Entonces el último libro de la Biblia llamado Revelación, Apocalipsis, del Nuevo Testamento, tendremos que mirar por allí el capítulo 19, versículo, a ver si lo tengo bien, 19, 16, 19, 16, 19, 16. Dice de la siguiente manera: y en sus vestiduras, bueno, leámosle un poquito el 15 para que pongamos contexto. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Jesús, cuando venga, él traerá un letrero, un aviso que le dirá a las naciones: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mis hermanos, aquí está esta demostración que Jesús cumplió con el papel, Jesús cumplió con las credenciales, Jesús cumplió con los títulos de ser un profeta. Jesús de Nazaret cumplió con el gran título, el gran cargo y el gran honor de ser un sacerdote. Jesús cumplió con un gran título, un gran honor, un gran cargo de ser el rey de los judíos. Se cumplió y se dejó por sentado en su nacimiento, en su ministerio también. De pronto se me olvidó llevar una cita del ministerio, Juan 12, 13. Juan 12, 13. ¿Sí? Y también murió como rey. No puedo ver los chats, no sé si me están escribiendo por chat, hermano Andrés. No, señor, yo estoy escribiendo las citas bíblicas para tenerlas Bueno, presentes. bueno, señor. Sí, es que veo brincar aquí el anuncio de los chats, pero no los puedo divisar. Muy bien, cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, me la ubica, ¿vale? Entonces, la filiación de Cristo. Dios, a ver, Jesús de Nazaret, con ese nombramiento o con esas credenciales de ser sacerdote, de ser profeta y de ser rey, pues tiene todo su derecho al trono. ¿Sí? Si habláramos humanamente, pues con todo lo que él hizo tendría derecho al trono, pero nosotros sabemos que lo más grande es que el Espíritu Eterno está en él. Entonces, él es Dios manifestado en carne. Ojo con un título. Hay un título para Jesús, o hay un calificativo. Dice que hay un comentario, dice: cuando Dios se encarnó, cuando Jesús se encarnó, cuando Dios se encarnó. Yo, Ramiro Ramos, no la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino yo, Ramiro Ramos, no comulgo mucho con ese título. Yo, la verdad, ese título o ese concepto, mejor, ese concepto, la encarnación de Jesús, la encarnación de Dios, a mí no me cuadra por ningún lado. A mí me suena mucho eso a catolicismo peladito. La encarnación es como algo que se convierte en carne dejando de ser lo que antes era. Es un título la verdad, es muy católico, y no es porque sea católico, sino que lo han tomado desde una forma distintas. A ver, la doctrina, el trinitarismo también habla mucho de encarnación, y entonces ellos dicen que el Dios y Padre, la persona del Padre, va y toma con sus manos al Hijo que está en el cielo, al lado de él, y va y lo introduce dentro del vientre de María, y entonces encarna ese verbo, encarna esa palabra, encarna ese ser que tenía en el cielo, lo encarna. Entonces, la verdad, yo no encuentro un texto en la Biblia que diga: y Jesús se encarnó. No encuentro otro texto que diga: y Dios se encarnó. No lo he encontrado. Si ustedes me lo regalan, yo se lo agradezco. Lo que sí he encontrado es en Juan capítulo 1, versículo 14. Cópielo rápido porque se me olvida. Juan 1:14, si no estoy mal, por favor. Creo que no, yo creo que estoy muy bien. Dice: y aquel verbo se hizo carne. Pero una cosa es que el verbo, hablando de Dios, porque dice Juan 1:1, en argén, hologos, protoseon,
kaifos, teos, es decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el original no está con, no. Teos del griego es Dios, punto, tomado del griego, así como viene del griego. Teos es Dios y punto, que es el griego koiné, dice Zeus, pero eso no es para pelear, porque ¿cómo así que Zeus y cómo así que...? Es un asunto de lectura de griego que hoy en día muchos lo han tomado como un caballito de batalla para decir, ay, sí, es que Dios es una palabra pagana porque decía Teos y eso significaba Zeus. Sí, en el koiné significaba Zeus. Todo lo que fuera Teos, que es una tita muy diferente a la nuestra, es una bolita con un palito atravesado, una rayita atravesada por la mitad. Eso era una T y era una T, pero a la final era una Z. O sea, es una mezcla que algunos pronunciaban T, otros pronunciaban Z, y cuando lo tradujeron al inglés lo pasaron como una T y no como una Z. Pero cuando mira el griego original es una Z. Entonces, si ve que es que ese Zeus, y Zeus era un dios pagano, y por eso nosotros no debemos decir Dios, porque Dios es una palabra pagana, y bla, bla, bla. Hermano, eso es carreta del último siglo y gente con comezón de oír. Dios es Dios. Cuando nosotros nos referimos a Dios, no nos estamos refiriendo a otro ser que no sea el que hizo los cielos y la tierra. Se lo digo porque en cualquier momento usted se va a encontrar con gente que se lo va a decir, con gente que está abundando ahora y usted dice, no, ay, que mire que Dios no se dice, que Jesús no se dice. Hermano, por eso es bueno que estudiemos para que no nos cojan a nosotros por ahí desprevenidos y con comezón de oír y nosotros digamos, ¡oh, verdad! Yo no sabía, ¡ay, cómo sabe! Yo sí que era bruto. No, para que usted sepa las cosas como son. Entonces, volviendo a la esencia como tal, a esa esencia, dice que no dice el verbo era con Dios, sino dice el verbo era Dios. O sea, teos es el logos, hologos, dice en arjé, en hologos. O sea, el logos es el verbo y el logos es teos. O sea, el logos es Dios. Y luego eso dice Juan 1:1, pero Juan 1:14 dice, y el logos, dice, hologos, aparece la palabra carne. Hologos se hizo carne. Entonces algunos sí ve que es que Dios se hizo carne. Sí, pero hay que saberlo entender. Y para saberlo entender, ¿cómo lo entiende uno, pastor? Y cómo lo entiende uno, hermanos. Con la misma escritura, no hay otra. No hay otra. Jesús dijo, el Padre está en mí. No dice el verbo, no dice Dios se convirtió en mí. No dice Dios se convirtió en mí, porque hay una pelea por Juan 1:14, cuando dice, y el verbo se hizo carne. Entonces dice, Dios se convirtió en carne. No, señor, Dios no se convirtió en carne. Eso es falso, porque el contexto como tal es toda la Biblia. Usted sabe que el contexto puede ser desde Génesis a Apocalipsis, el contexto puede ser el mismo libro, el contexto puede ser otro libro que le ayude, el contexto es todo lo que armonice con ello. Entonces, el contexto de Juan 1:14 es lo que el Señor mismo está diciendo en San Juan 14. San Juan capítulo 14, el Señor dice, el Padre está en mí. El Señor Jesús dice, el Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Es decir, yo contengo el Espíritu Eterno y el Espíritu Eterno está en mí. Eso no tiene más ciencia. Eso no tiene más ciencia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí. Las cosas que yo hago, es decir, los milagros, los muertos que resucitan, la gente que es sana, no es sana porque estas manitos solamente lo hacen. No. Es que el Espíritu Eterno que está en mí, el Padre que está en mí, Él es el que está haciendo las obras. ¿Cómo más armonizamos el texto y miramos por contexto? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. No dice Dios se convirtió en carne. Dios ahora es carne. No, Dios se manifestó. Es decir, el Espíritu Eterno habita otra vez. Dice, otra vez está habitando. Dice, habita en ese Hijo. Habita en Jesús de Nazaret. Pero Dios no es carne como tal. Porque si Dios fuera carne no había podido morir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, para mirar bien las cositas por donde son sin que vayamos nosotros a caer en errores. ¿Listo? Entonces, no, por eso les estaba explicando para decirles de plano por qué este servidor Ramiro Ramos no cree en la encarnación.
Yo no creo en la encarnación. Yo estudié en la normal superior y se llamaba Nuestra Señora de la Encarnación. Y pues allá estoy en la normal. Pero yo lo único que creería de la encarnación es que hay una normal superior allá en mi pueblo que llama así. Pero yo no creo que Dios tenga una encarnación, que se haya encarnado. Yo ese término para mí no. El término correcto que yo invito a tener es se manifestó en carne. Dios se encarnó, para mí no. Bueno, ahora si viene mañana un pastor y le dice, sí, Dios se encarnó y punto, usted no se va a poner a agarrarse del pelo con él, ni ponerse a llevarle la contraria. Es que el hermano Ramiro dijo, no, no, no. Usted guarde y sea sabio y guárdelo para usted. Pero de verdad que yo ese término sí no me convence y no lo creo y lo refuto, porque para mí eso es otra cosa. Encarnar es una cosa muy diferente a decir que Dios se manifestó en carne. Entonces, lo cierto, lo verdadero y lo correcto es que Dios, sí, a ver, Jesús de Nazaret, hablando de Jesús, el humano, es el unigénito Hijo de Dios, eso es lo que dice la Biblia, y Él da a conocer al Padre, es decir, al Espíritu Eterno lo da a conocer. Eso es lo que dice San Juan 14, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que mismo que dijo Jesús, San Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, San Juan 1:14, lo que estaba hablando, el verbo se hizo carne, sabiéndolo entender, bueno, todas estas cosas. Listo, aquí termino. Bueno, otra cosita, permítame decir allí, Hechos, creo que capítulo 10, Jesús también tiene otro título que es Hijo de David, es decir, se levantaría un sucesor al trono en Israel. Fue una promesa que el Señor Dios Todopoderoso le dijo a David, que no faltaría un descendiente de él en su trono. Y yo no me voy a meter en esa parte porque no es mi parte, pero cuando usted vaya a ir mirando la escritura, más que muchos de ustedes lo saben, que Jesús, por la línea sanguínea, por la línea de apellidos, por la línea de familia, Jesús de Nazaret viene a ser de la familia de David. Entonces tenemos esta parte. Vamos a mirar algunas citas, se las voy a dar para que solamente usted las pueda tener allí, las pueda estudiar. Entonces, es descendiente, Jesús es hijo de David, es descendiente al trono de David para el reino de Israel. Jesús de Nazaret es hijo de Abraham, pero él a la vez dice, yo soy mayor que Abraham, antes que Abraham fuera, yo ya era. ¿Listo? Es heredero del mundo. Jesús es heredero del mundo. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Génesis 12:3. Mateo 10:5-7. Voy muy rápido. Apocalipsis 11:5. 11:15. 11:15. Apocalipsis 11:15. Génesis 12:3. Dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ese es Jesús con su oficio como rey. Jesús es el dueño del mundo, pero Jesús es heredero del mundo también. Jesús es descendiente de Abraham, pero Jesús es mayor que Abraham. Jesús es el Dios de David por la parte eterna, espiritual, pero Jesús es hijo de David por la genealogía sanguínea. Vamos a hablar un poquito del evangelio como tal. No nos vamos a quedar mucho aquí porque ustedes son, pues, creyentes, yo también, así de que nosotros conocemos el evangelio. No sé, ¿cómo así, hermano? Eso es el evangelio. Claro, habrán algunas preguntas y yo le digo, no se va a cohibir de preguntar, pero pues no me voy a quedar mucho. Vamos a terminar todo este tema del evangelio hoy porque pues es como más bien lo que manejamos, quiero decir. Entonces, el evangelio no nos vamos a desgastar mucho ni en la etimología, ni en la morfología de la palabra evangelio, ni tampoco en su rasgo profundo de teología, que es qué dijo Agustín, que qué dijo que qué dijo aquel, que qué dijo. No, vamos a ir más un poquito directo a la Biblia y punto, porque eso es lo que más nos interesa. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué es evangelio? ¿Qué es evangelio como tal? Escríbalo con letras bien bonitas. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Me voy de una vez directamente al concepto bíblico, teológico. Me desvío del griego, me desvío del latín, me desvío de todo eso porque al final eso, hermano, sí, muy bueno saberlo. Si usted lo investiga por allá, excelente. Pero vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el evangelio son las buenas nuevas. Si quiere traducir la palabra nueva también, entonces coloque las buenas noticias que dicen que hay salvación.
Así traducido a lo castellanito, a lo suachunito, el evangelio son las buenas noticias que dicen que hay salvación. Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Listo. ¿Cómo así, pastor? Las noticias. Sí, en el Antiguo Testamento se profetizó, se anunció la noticia que en el Nuevo Testamento, o que más adelante, que en el Nuevo Testamento vendría un Salvador. Se profetizó desde Génesis 3:15. Se dio la noticia, entonces la profecía es una noticia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se dio la noticia de que un hombre nacido de mujer sería el Salvador del mundo. Listo. Romanos capítulo 1, versículo 1. A ver, el evangelio como tal, en el Nuevo Testamento, no se está aplicando solamente a un libro, sino a todo un mensaje. Quiero dejar este puntecito que es muy bonito. El evangelio en el Nuevo Testamento no se refiere solamente a un libro. O sea, nosotros tenemos una costumbre de decir el evangelio de Pedro, ¿no? Se dispara. Permítanme, les comparto de nuevo las diapositivas. Muchachos, cuando salgan las diapositivas, díganme, porque yo les estoy compartiendo unas diapositivitas y se me van. Voy a volver a compartir, ¿listo? Y me dicen qué ven ustedes en sus pantallas. Los oficios de Cristo. ¿Y ya cambió ahí? Sí, señor. Vale. Sí, avísenme cuando se peguen las diapositivas o no salgan, porque yo no puedo ver lo que ustedes ven. Es que ustedes son unas maravillas y pueden ver más cosas que yo. Entonces estaba diciendo que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la costumbre de decir Santo Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y está bien, yo no digo que esté mal, no está mal. Pero cuando nos referimos al mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento, no nos referimos a un libro, sino a todos los 27 libros del Nuevo Testamento, para hacerme entender. Cuando hablamos, el Evangelio, dígame, o sea, si usted le dice a alguien, es que en el Nuevo Testamento está el Evangelio, y usted dice, ¿a dónde? En todo el Nuevo Testamento, en todos los 27 libros. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Rápidamente. Rápido ruedan los carros rellenos de azúcar al ferrocarril. Ya lo tengo aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Listo? Entonces, ese es el Evangelio. Ya comenzamos a hablar del Evangelio como tal. Primera de Tesalonicenses 2:2. Vamos a ver si mi Biblia tiene aquí rápido el libro. Primera de Tesalonicenses 2:2 dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces viene hablando del Evangelio de Dios ya 2 veces, viene hablando de lo que es el Evangelio de Dios. Luego le voy a dejar una cita que ya usted la va a mirar en casa y es Hechos 20:24. Hechos 20:24. Otra, Efesios 5:15. Entonces podemos decir algo todavía más amplio, pero ojo con estos conceptos, no vamos a regañar a un hermanito que porque vamos a leer el Evangelio de Juan, y no diga el Evangelio, no, esto es conocimiento más profundo aquí entre nos. Vea, el Evangelio inclusive no se refiere únicamente al Nuevo Testamento, sino a los 2 testamentos. O sea, todo el Evangelio de la Biblia va desde Génesis a Apocalipsis, porque si en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se ve el destello del Evangelio, de ahí para adelante se ve todo lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, todo ello está apuntando a Jesús de Nazaret. Toda la Biblia apunta a Jesús de Nazaret. ¿Y Jesús qué predicó? El Evangelio. Entonces, por eso se dice que toda la Biblia en sí es el Evangelio del Señor. Entonces, sea toda la Biblia el Evangelio. Si quiere un poco más sintetizado, el Nuevo Testamento, el Evangelio. Y si quiere algo más sintetizado, ahí sí, el Evangelio relatado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Bien, vamos a hablar un poquito de las facetas del Evangelio. ¿Sí? Entonces, yo no sé, mis hermanos amados, si usted... Vamos a mirar acá una cosita. Que como que se me revolvieron todas estas diapositivas. Pero quería hablar acá un poquito de las facetas como tal del Evangelio, porque aquí hay un Evangelio
A ver, yo también quiero decirles, son apuntecitos que ustedes van a tener ahí, por eso digo, vamos a la esencia, porque es que, mire, hablar del Evangelio, aquí nos pudiéramos quedar hasta diciembre hablando de lo que es el Evangelio y sus maravillas, pero le estoy dando como bocados así, apretaditos, para que usted vaya de ahí pegándose a estudiar la palabra por su cuenta. Existe solo un Evangelio, uno, ¿sí? Es decir, la buena noticia que Dios ha dado al hombre para ser salvo. Es la buena noticia, es el buen anuncio por el cual nosotros podemos ser salvos, ¿sí? Es el cumplimiento de la promesa para David, o del cumplimiento davídico del segundo libro de Samuel 7:16, que es el cumplimiento del pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. También dice que es un reino político, espiritual, israelita y universal. ¿Cómo así, pastor? Político, hay poder en Jesús. Es político porque es toda la parte política de Israel. No es político para ver el partido verde, azul, rojo, amarillo, blanco de Colombia o de las demás naciones. No, político para Israel. Eso sí lo resalto. Políticos únicamente para Israel, claro, con todas las demás naciones, porque tiene que ver con todas las demás naciones. Cuando entremos a mirar por allá Mateo 20 para arriba, capítulo 20, el estudio que estamos llevando, si ustedes se dan cuenta, además de que ya se han dado cuenta porque han salido muchas cosas políticas de Israel en los capítulos que hemos estudiado. Entonces, Jesús de Nazaret es un rey, y ese rey para Israel, cuando lo gobierne literalmente, es un reino político. Sí, o sea, sí hay, es claro, es espiritual, porque por eso estamos diciendo, no estamos diciendo, solamente es político, no. Ojo con eso. Político, espiritual, israelita y universal para todas las naciones. Porque cuando Jesús reine por 1000 años sobre Israel, pues estará manifestada la justicia política, porque es que la palabra política no es mala. La palabra política es muy buena, de verdad que es sana. Lo que pasa es que los políticos la han dañado con su comportamiento, pero la palabra política habla de la justicia, de hacer equidad, y eso es lo que el Señor va a hacer, el Señor Jesús va a hacer en Israel en el reinado de los 1000 años, y no solamente con Israel, sino con todas las naciones que ayuden a Israel. Mateo capítulo 6, versículo 10, Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 34 al 36. Bueno. Vamos a mirar unos títulos referidos al Evangelio. Aquí hay unos títulos. Aquí en la diapositiva, yo no sé si ustedes ven mover mi cursor, hay unos títulos y habla del Evangelio de la gracia de Dios. Porque pareciera que como que hubieran muchas divisiones. Vamos a mirar. El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y por qué habla en una parte del Evangelio de la gracia de Dios? Bueno, consiste en las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas qué? Noticias. Las buenas noticias de Jesucristo. El rey que rechazó Israel ha muerto en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Ya no solo de Israel, sino por el pecado de toda la humanidad. Él murió por el pecado de todos. De todos los que le quieran aceptar. Ojo. No es un todo absoluto, sino un todo relativo. Él murió por el pecado de todos los que le quieran aceptar y lo enterraron. ¿Y termina? Pero la buena noticia es que Él ha resucitado de entre los muertos. Por medio de Él somos todos los que le creemos a Él justificados porque nos hemos bautizado por su nombre. A esta forma de evangelio le llamamos de diferentes maneras. Ojo, estoy en los títulos del evangelio. ¿Cómo le llamamos? Evangelio de Dios. Le voy a dar una cita de cada uno. Entonces, le voy a repetir despacito para que usted no se me vaya a confundir. El Evangelio de la gracia de Dios consiste en las buenas noticias de Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesucristo? Que el Rey Jesús de Nazaret fue rechazado por Israel y lo llevaron hasta la cruz para que muriera por el pecado de todos los que quisieran creer en Él. Y que los que creamos en Él y nos bauticemos en su nombre, seremos justificados y somos ya justificados por su nombre. No hay más, no le echemos más, no le echemos más lanas a ese cuento porque, ¿qué más? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. A ese evangelio de la gracia lo titulamos de diferentes maneras. Número 1, el evangelio de Dios. Repito. Número 1, el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Ya se lo había dicho. Pablo dice, hey, vengo a predicar este Evangelio de Dios. Listo. Número 2, el Evangelio de Cristo.
Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Hay muchas citas, pero no nos vamos a enloquecer ahorita con muchas citas. Tercero, el Evangelio de Jesucristo. Pastor, ya lo dictó. No, anteriormente le dije el Evangelio de Cristo. Cristo. Yo no me voy a quedar descifrando qué es Cristo y qué es Jesucristo, porque ya lo hemos dicho en varias clases. Y si no, ahí se lo dejo de tarea. Entonces, el primero que le di antes de este fue el Evangelio de Cristo, según a los Corintios 10:14. El Evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1. ¿En qué número vamos? Creo que en el tercero o cuarto punto, porque no lo tengo numerado, eso lo tengo aquí en la cabeza. El tercero. Tercero, entonces vamos para el cuarto, creo. Listo. Dijimos que el Evangelio de Jesucristo. Seguimos. El número que vaya ahí. El Evangelio de la gloria. No es de una señora que llama Gloria, sino es de la gloria, del poder, de la gloria del Señor. El Evangelio de la gloria. Segunda de Corintios 4:4. De la gloria de Dios, desde luego, de la gloria del Señor, de la gloria del Eterno, de la gloria de Elohim. El Evangelio de la gloria. ¿Listo? Vamos en el punto que usted lleve ahí. Ya leí la cita, ¿no? Segunda de Corintios 4:4. Otro. El Evangelio de la gloria de Dios. Mateo 20:24. ¿Les dije bien? El Evangelio de la gloria de Dios, Mateo 20:24. ¿Qué más les digo yo? El Evangelio de la dispensación de la gracia de Dios. Así es llamado este Evangelio de la gracia. Se llama el Evangelio de la dispensación de la gracia de Dios. Efesios 3:2. Otro. Voy a correr un poquito más. El Evangelio de la salvación. Efesios 1:13. El Evangelio de la salvación. Efesios 1:13. El Evangelio de la paz. Efesios 6:15. El Evangelio de la incircuncisión. Incircuncisión con C de casa. El Evangelio de la incircuncisión. Gálatas 2:7. Le voy a dar otros títulos rápido porque necesitamos acabar hoy todo el tema del Evangelio. Vamos a mirar otra, esos son los títulos que se le da en la gracia. Ahora vamos a hablar de otros títulos. Ponga ahí algo con rojo, con subrayado debajo, no sé cómo. Escriba el Evangelio, escriba otros títulos del Evangelio. Entonces ya tenía aquí el Evangelio de la gracia de Dios. Ese dejamos el Evangelio de la gracia de Dios, listo. Ahora vas a escribir el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Le voy a decir qué es el Evangelio eterno. Será la predicación, escúchelo para que usted nunca se lo va a olvidar y escríbalo. Será la predicación a los habitantes de la tierra cuando se vaya a terminar la gran tribulación. Justo antes del juicio de las naciones. O sea, está en ese periodo. Será predicado a los habitantes de, ¿qué le dije? De toda la tierra, cerca del fin de la gran tribulación, o sea, terminándose el fin de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones. Mateo capítulo 25:31. Bueno, yo no quiero que usted se enrede la vida. La verdad, no quiero que se enrede la vida. Si usted quiere copiarlo solamente así, es el evangelio que va a ser predicado, finalizando la gran tribulación, déjalo así. Listo, Mateo 25:31. Mi evangelio, otra forma de designar el evangelio. Entonces mi evangelio es lo que designa Pablo en Romanos 2:16. Es el evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, no que haya otro. No, es que Pablo lo apropia. Pablo dice mi evangelio, porque Pablo ama tanto el evangelio que él dice mi evangelio, es decir, lo que yo predico, como cuando nosotros decimos, me voy para mi iglesia. Yo le digo, ¿la iglesia de verdad es suya? Ah, no, la iglesia no es mía, pero es que yo la amo tanto, pastor, yo la aprecio. Ah, bueno, entonces Pablo lo habló de esa forma, porque algunos han creído y ya han querido enseñar que Pablo tenía un evangelio. Pero Pablo, menos mal que Pablo escribió allá y dijo, no que haya otro evangelio, sino que ya ustedes saben el resto. Entonces, ese es mi evangelio. Le voy a dictar otro título, otra forma de designar el evangelio. Dice, otro evangelio. Esa es la segunda parte que ya me referí. Gálatas 1:6. No es que haya otro, sino es una perversión del evangelio de la gracia. Es decir, ese otro evangelio es el evangelio falso. Es el evangelio que se está predicando hoy
por algunos, ¿quiénes? Vaya uno a saber. Por algunos están predicando un evangelio sin Cristo, un evangelio sin clavos, un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio fácil y mercantilista. Características del evangelio, muchachos, regálenme estos minuticos porque la verdad, yo quiero terminar este tema hoy. La unidad 1 hoy la sellamos. Tiene que regálenme otros minuticos. Seguimos. Aquí, características del evangelio. A ver, ¿qué pasó con esto? Ahora sí llegamos aquí. Las características del evangelio, aquí están debajito, está el título arriba del evangelio, espero que estén saliendo las diapositivas. Dice características del evangelio. Romanos 1, 1 al 2. El evangelio había sido prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Listo? El evangelio tiene unas características. Había sido prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? Desde Génesis, ya me les había adelantado diciéndoles, desde Génesis había sido anunciado, no dice la palabra evangelio, entiéndame, pero ya estaban los destellos que debería ser predicado el evangelio. La procedencia del evangelio, aquí está la procedencia del evangelio. ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿De dónde llegó el evangelio? ¿De Martín Lutero? ¿O viene de Ramiro Ramos? ¿O viene de Noel? ¿O viene de Álvaro? ¿O viene de quién? Este evangelio escríbalo con letras de oro, no es terrenal. El evangelio vino del cielo, el evangelio proviene de Dios, el evangelio sale de la presencia de Dios para que el hombre sea salvo. Génesis 3.15, ese Génesis 3.15 es muy fuerte porque es una promesa. ¿Listo? El evangelio procede de Dios y es anunciado a través de la profecía. ¿Cuál profecía? Le voy a dar unos textos. Esos sí copienlos, por favor. Isaías 41.17. Repito, Isaías 41:17, Isaías 52:7, Isaías 61 del 1 al 3. Otro título, ahí está en el segundo cuadro de izquierda a derecha en su diapositiva, la esencia del evangelio. Es decir, hermano, ¿qué es lo que en sí trata el evangelio? ¿Qué es lo que le interesa al evangelio? ¿Qué es lo que se debe decir en el evangelio? Acerca de Jesús de Nazaret. Que Jesús es de la raza de David, del linaje, de la estirpe de David, según la humanidad. Que es declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de la santidad. Que murió. Ojo con esto. Que Jesús es de la descendencia de David, es de la descendencia de Abraham. Que murió, sí, que murió, pero que resucitó, que lo vieron los apóstoles, que lo vieron más de 500 hermanos resucitados, que únicamente por su nombre hay perdón de pecados. Primera los Corintios 1:5 al 7. Primera los Corintios 1:5 al 7. Por favor, esa es la esencia del evangelio. Uno no puede ponerse a contar en el evangelio, perdónenme, pero bobaditas. Por eso la esencia del evangelio no es, ven por tu milagro, el viernes tu milagro, el lunes profecía, te vas a ganar un carro, confiésalo, es rojo, tiene vidrios polarizados, ven por tu milagro, ven por tu profecía. No, eso es cuento chino. Pero la esencia del evangelio es la salvación. ¿A través de qué? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, lo vieron los apóstoles, lo vieron más de 500 hermanos y dan fe. Y todo mundo desde allá, todo mundo de los que somos creyentes, hemos dado fe de lo que hace el evangelio, como transforma. Vamos para adelante, vamos corriendo. La predicación del evangelio. Como hemos visto hasta aquí, entonces estas noticias es un anuncio, es un mensaje que se debe extender por todo lado. ¿Sí? Entonces allí en la predicación del evangelio debe decirse las profecías, la obra de Cristo, el cumplimiento de lo que se dijo de Cristo. Yo les estaba anunciando aquí que Jesús fue manifestado en el Espíritu. ¿Cómo es que les dije? Indiscutiblemente, lo que dice 1 Timoteo 3:16, que indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, etcétera, etcétera, que Jesús es sacerdote, Jesús es rey, Jesús es profeta, y que las escrituras dan razón de esto. Eso es lo que se debe predicar en el evangelio. ¿Qué cita, pastor? Que Jesús, dime. ¿Qué cita? ¿La que acaba de mencionar? 1 Timoteo 3:16. Esos son los títulos del evangelio. Y luego, donde le dije acerca de profeta, sacerdote y rey, que esas sí fueron muchas citas
que ya las tiene escritas ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que predicar del Evangelio, que Jesús es el único que salva, que no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Jesús es el único nombre para salvación, que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entre otros muchos, tenemos que predicar la resurrección del Señor, que el Señor va a venir, que el Señor levantará su iglesia, que nosotros somos su iglesia, cómo debe ser su iglesia, que hay salvación, que hay santificación, que hay fe, que hay restauración. Ese es el mensaje del Evangelio. De pronto, pues aquí muy atacuñadito rápido, pero pues eso es como lo que tenemos. Las llaves del Evangelio. Ya vamos terminando, mis muchachos. El Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta cita está en Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, 19. Las llaves que se mencionan aquí no son unas llaves de acero, ni de cobre, ni esto. No, no, no. Es la confianza que el Señor le dejó a Pedro. Es más que la confianza, es la autoridad que el Señor le dio a Pedro y a los discípulos para predicar por primera vez a los judíos, allá predicarles el evangelio, también a los samaritanos, también a los gentiles.